Buenos días, el grupo de Ilinguet Carrascal Jain, Natalia Ochoa García y quien les habla Anderson Méndez Rubio del grado 1103, les vamos a exponer el tema Filosofía colombiana durante el siglo XVIII. Esta exposición contiene un índice, comenzando con el número 1, que es el contexto histórico, 2, influencia de la Ilustración europea, 3, figuras y filósofos, 4, relación con la Iglesia, quinto, despertar nacionalista y por último, El contexto histórico. La historia de la filosofía en Colombia durante el siglo XVIII y su conexión con la Ilustración europea es una parte importante del proceso de formación de la identidad intelectual y política del país. A lo largo del siglo XVIII, Colombia era parte del virreinato del Nuevo Reino de Granada, una entidad colonial bajo el dominio del Imperio Español. Durante este periodo se observaron tensiones políticas y económicas, así como un crecimiento de la población mestiza e indígena, lo que contribuyó a una mayor conciencia de la identidad regional y nacional. La influencia de la Ilustración europea. Las ideas de la Ilustración que se propagaron desde Europa comenzaron a llegar a las élites intelectuales de la región. Los pensadores ilustrados europeos como Voltaire, Montesquieu y Rousseau abogaban por la razón, la libertad y la igualdad. Sus obras fueron leídas y discutidas en círculos intelectuales en el Nuevo Reino de Granada. Y a pesar de la influencia ilustrada, la Iglesia Católica seguía siendo una institución poderosa en Colombia. Esto condujo a un equilibrio delicado entre la filosofía secular y la religión, con algunos pensadores intentando reconciliar ambas corrientes. La filosofía colombiana en el siglo XVIII estuvo profundamente influenciada por la Ilustración europea y se desarrolló en un contexto colonial marcado por tensiones políticas y sociales. Los pensadores como Mutis y Nariño jugaron un papel fundamental en la promoción de la ciencia, la educación y las ideas ilustradas, contribuyendo así al proceso de formación de una identidad intelectual. ahora pasamos a algunos filósofos. Como primero tenemos a Voltaire, de 1694 a 1778. Voltaire, cuyo nombre real era Francois Marie Roux, fue un filósofo, escritor y ensayista francés. Durante su vida fue conocido por su aguda sátira, su compromiso con la libertad de expresión y su oposición a la intolerancia religiosa y el absolutismo. Como contribuciones tenemos que fue un defensor apasionado de la tolerancia religiosa y la separación entre la Iglesia y el Estado. Abogó por la libertad de pensamiento y de expresión, argumentando que la razón y el debate público eran esenciales para la promoción del progreso social y político. Su obra, Carta Filosófica, abogaba por una comprensión más racional de la religión y el gobierno. Segundo, Jean-Jacques Rousseau, de 1719 a 1778. Él fue un filósofo, escritor y músico suizo-francés. Es conocido por su obra El contrato social y el discurso sobre el origen y las bases de la desigualdad en los hombres. Vivió una vida tumultuosa y fue una figura influyente en la política y la filosofía de su tiempo. Como contribuciones tenemos que defendió la idea de la soberanía popular y la voluntad general como la base de la autoridad legítima. Sus escritos influyeron en la teoría política y la democracia moderna. También exploró la idea de la educación natural, argumentando que los seres humanos nacen inherentemente buenos y que la sociedad los corrompe. Esto tuvo un impacto en la pedagogía y la psicología del desarrollo. Tercero, John Locke, de 1632 a 1704. Fue un filósofo y médico inglés. Es conocido por sus obras, ensayos sobre el gobierno civil y cartas sobre la tolerancia. Fue una figura clave de la Revolución Gloriosa de Inglaterra y una influencia en la formación de la Constitución
y la Constitución de los Estados Unidos. Contribuciones tenemos que es famoso por su teoría de los derechos naturales, que incluyen la vida, la libertad y la propiedad. Argumentó que el gobierno legítimo debe ser un contrato entre el gobierno y el pueblo, y que el poder del gobierno está limitado por la protección de los derechos individuales. Estas ideas influyeron en las revoluciones y en la formación de democracias liberales en Europa y América. Para introducirlos un poco en el tema de cómo era la relación de la Iglesia con la filosofía en la Ilustración, me gustaría contarles que en este contexto de ideas, esto se influyó mucho en el pensamiento filosófico colombiano, pues la Iglesia respondió a los cambios, siendo que ellos eran muy conservadores. Esto contribuyó a los cambios y hizo que surgiera un pensamiento nacionalista. La Iglesia tuvo una reacción resistente a las nuevas ideas y tenía una defensa clara ante la autoridad religiosa. También generó muchos conflictos y tensiones y disputas entre la Iglesia y los ilustrados. Esto causó desafíos a la autoridad eclesiástica en el ámbito intelectual y social. El despertar nacionalista se dio por factores como la crisis en la autoridad colonial o contribuciones de la Ilustración al despertar, pues el choque de ideas que tuvieron los filósofos con el cómo estaba avanzando la población, pues generó unos conflictos que dieron paso a un despertar nacionalista en el país. La Iglesia, como defensora de la identidad nacional, fue también un factor clave en este despertar, pues entre más resistencia ponía al cambio la Iglesia, más tenían ganas de, pues, de rebelarse, de ser más fieles a como era. O sea, se querían contradecir a la Iglesia. La Iglesia también tuvo un papel importante en la consolidación de la identidad colombiana. La relación entre la Iglesia y la filosofía colombiana durante la Ilustración y el despertar nacionalista fue muy compleja y llena de tensiones. Mientras que la Ilustración inspiraba la búsqueda autónoma intelectual y de identidad nacional, la Iglesia enfrentaba desafíos a su autoridad. Este periodo marcó un capítulo crucial en la historia colombiana y dio forma a la interacción entre la religión y el pensamiento filosófico, generando conflictos y separándolo. Aunque algunos filósofos intentaron volver a reunir la Iglesia pues con el pensamiento filosófico. Por último, para concluir, la filosofía colombiana en el siglo XVIII estuvo profundamente influenciada por la Ilustración europea y se desarrolló en un contexto colonial marcado por tensiones políticas y sociales. Los pensadores como Mutis y Nariño jugaban fundamental en la promoción de la ciencia, la educación y las ideas ilustradas, contribuyendo así el proceso de formación de una identidad intelectual, teniendo también en cuenta todos los temas abarcados anteriormente, el contexto histórico, cómo se generó esta filosofía colombiana en esta ilustración, otros filósofos que tuvieron influencia y por último la relación con la iglesia y el despertar nacionalista. Muchas gracias.